bulos y cortinas de humo. Gobernar con quienes ni confían, ni creen, ni apoyan, ni defienden el conjunto de España. Mesa de análisis con Javier Aroca, Ernesto Ekaizer, Marta Gómez Montero y Julio César Herrero. Bienvenidos a los cuatro. Empiezo por ti, Aroca. ¿Qué te parece esto de Pedro Rollán? Bueno, un fiasco, me parece, porque la cuarta autoridad del Estado y además titular en la Cámara Alta, es decir, en el Poder Legislativo, y por tanto tiene el poder delegado por el pueblo de certificar, autentificar, dar validez a los títulos que certifican en nombre de todos nosotros la autenticidad de lo que somos. Unos licenciados en Derecho, otros médicos, otros arquitectos, otros ingenieros y luego otras titulaciones que no son estrictamente universitarias. Entonces, si resulta que el presidente de la Cámara Alta no da veracidad a lo que dice que es, pues mal estamos, porque no es un cualquiera, es el presidente del Senado. Julio, hasta ahora te permita decir que eres diplomado en algo si no tienes una diplomatura. ¿Habría que incrementar los controles? Yo sin ánimo de otra cosa, excepto de darle una vuelta a tu pregunta, yo diría, ¿cómo es posible que las autoridades académicas de este país, bien sean centralizadas o de las comunidades autónomas que tienen competencia en este asunto, consienten que empresas privadas jueguen al despiste con las titulaciones? Porque como bien ha dicho Julio, y bastante experiencia tiene en esto, un titulado es un titulado, un diplomado es un diplomado, un graduado es un graduado, un licenciado, un doctor. Por tanto, todo lo que sea utilizar ese tipo de nomenclatura a partir de empresas privadas consentidas por las autoridades políticas de este país, singularmente las académicas, me parece que constituyen un auténtico fraude y una devaluación de lo que es la educación pública, que es quien tiene, si me permitís la expresión, la santidad de decidir quién es y quién no es titular de un diploma, de un título, de un grado, de una licenciatura o de un doctorado. Bueno, pero tenemos un grupo de políticos mediocres y impresentables. ¿Se pueden plantear PSOE y PP un pacto de no agresión ante esta escalada de falsificaciones y exageraciones curriculares, Marta? Pues mira, yo es lo primero que pensé cuando empezó a crecer la bola de nieve. Digo, uy, esto no pasa del verano, ¿no? Esto te hablo hace 2 semanas que empezó una Noelia Núñez, luego el delegado para la Dana en Valencia, y digo, a mí me va a dar que el chiste del dentista, ¿no? No vamos a hacernos daño, pero parece que esto ya es imparable y la verdad te digo que es que dice tan poco de la clase política. Y además aquí creo que abre otra... No todo es igual de grave, dependiendo de la persona que sea. No es lo mismo ponerlo en una página oficial del Congreso, del Senado, que, bueno, pues como en el caso de Ana Millán, no le quito gravedad a ninguno, pero que eran unos folletos para cuando era... que ahora echan la culpa que hacían los folletos. Aquí siempre se echa la culpa, aquí siempre se echa la culpa a alguien, pero también me parece que hay que poner el foco un poco en estos que no son ni universidades que tengan, vamos, no sé qué tipo de autorización tienen por parte de las administraciones, pero que aquí no se pueden dar títulos, pues no sé, al peso, ¿no? Bueno, al peso, entonces tampoco, eso hay que regularlo mucho, porque luego hay otras universidades privadas que efectivamente son, te preparan bien, buena, sí, por eso te dice que aquí ya se ve una doble vertiente. Ojito, Marta, con las universidades privadas. Por cierto, bastante castigada en detrimento de la vigencia, continuidad y fortalecimiento de las universidades públicas, que es lo que verdaderamente vertebra un país, una educación pública potente y ayudada. Cuidado, que está habiendo una desviación desde lo público en la educación universitaria también hacia lo privado, lo mismo que está ocurriendo en la sanidad, lo mismo que está ocurriendo en la educación pública básica. Eso es terrible, porque es algo que además es contracultural con la propia derecha, que está constantemente repitiendo el mantra de la meritocracia y resulta que ellos acumulan mérito ninguno. Y yo me pregunto, ¿acaso es la clase política? Yo coincido con Ernesto que no merece el nombre de clase, pero ¿acaso es la política el refugio de repetidores y fracasados escolares? Porque nos iría muy mal. Se supone que aristotélicamente en política hay gente con una cierta preparación. Hemos tenido unos políticos en
otras se está jugando de forma fraudulenta con las denominaciones, llamando máster lo que no es un máster, sino que a lo mejor es un curso o un título de experto o un título de especialista. Otras veces se llama máster a lo que es un máster propio, pero no es un máster universitario. Igual el personal se está volviendo loco, pero sí, es que hay de todo eso. Yo añadiría otra cosa. Claro, pero Aroca, ¿tú crees que como dice Julio... Perdona muy rápido y te respondo a la pregunta que no te había respondido. Y discúlpame, el problema con los políticos está en que muchos de estos políticos tienen los currícula en páginas web institucionales, que debería haber algún filtro para que esa documentación que es pública sea documentación que esté contrastada. Yo no puedo subir el currículum a la página web de un ayuntamiento, de una diputación o de un gobierno autonómico, un currículum que es falso. En algún momento alguien debería haber comprobado eso, y si no se hace, a lo mejor igual sería bueno que en el futuro ese tipo de documentación que va a figurar en webs de administración pública sea cierta. De todas maneras, es lo que estamos comentando. Sea por H o por B, hay casos distintos, pero yo te quería preguntar, Aroca, ¿tú ves que en esa escala hay unos casos más o menos graves? De alguna forma, ninguno es justificable, ¿no? No, ninguno es justificable, pero lo peor en política es la mentira. O sea, si utilizas la mentira para prevalecer, eres un político que no inspira confianza. Y si tu organización está basada sobre un cúmulo de mentiras, aunque predicas la meritocracia, evidentemente esa organización tampoco merece mucho crédito. Pero yo quería añadir otra categoría más a la que ha expresado Julio, y es la de la flojera académica. Flojera o flojedad académica. Lo voy a explicar. ¿Cómo es posible que determinados políticos, algunos ya en el top, en el liderazgo, saquen las carreras con tanta facilidad, cuando a veces no dejan de sentarse en su sillón parlamentario y asistir a multitud de saraos políticos y algunos menos políticos? Y de pronto, milagrosamente, desde que se sientan en la carrera de San Francisco o, de San Jerónimo, ¿no? o en San Jerónimo o en San Telmo, en el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, donde reside el Parlamento de Andalucía, de pronto acaban la licenciatura en un PIS Plus. Yo creo que eso habría que... Hay un dicho en mi ciudad, que es Sevilla, que dice que algunos concejales han sacado la carrera a golpe de caseta de feria. Quiero decir, cada licencia de caseta, una asignatura más para la buchaca. De todas maneras, eso es gravísimo y eso habría que investigarlo. Muy rápido, lo que yo... Está todo el mundo revisando, Porque ¿no? yo tengo la sensación de que los colegas le han pillado el gusto, hablo de la prensa, le ha pillado el gusto al asunto y van a empezar a revisar, que está muy bien, por otra parte, y habría también que ver en las webs de las administraciones las actualizaciones que se están produciendo en documentos durante todo este tiempo. Algunos que seguramente, viendo las orejas al lobo, dice, antes de que me pillen, déjame cambiar las cosas. Pero más allá de saber quiénes tenemos políticos y qué son, seguramente lo suyo sería replantear por qué todo esto, por qué ahora y a dónde nos va a llevar. Y a lo mejor incluso hasta discutir sobre el tipo de formación que tienen que tener nuestros políticos, si es que deberían tener alguna, que yo creo que sí. Aroca. Bueno, yo sobre la formación de los políticos, yo que no soy comunista, me sentí muy bien representado por Marcelino, y era metalúrgico, fresador, Marcelino Camacho me refiero, perdón por la familiaridad, era fresador y metalúrgico. Me sentía perfectamente representado. A lo mejor igual para lo que para las funciones que tenía estaba bien aquello. No tengo necesidad de que me representen doctores. Me pueden representar gente honesta, gente amueblada bien ideológicamente, y gente íntegra que no se corrompa. Lo que pasa es que son dos categorías distintas, Javier, la honestidad y la formación. En esto lo que sí me pregunto es el porqué de la conducta de los políticos, no porque la atención de los medios de comunicación, que son, como decía Borges con respecto a la historia, una ciencia intermitente. No lo sé, porque se preocupan unas veces sí y otras veces no. Lo cierto es que ahora se preocupan, y a mí me preocupan cosas. Volvemos a hablar de la cuarta autoridad del Estado, el presidente del Senado. Yo pregunto, dos preguntas. ¿Por qué incluyó en su día estos másters? Y segunda pregunta, ¿por qué lo elimina ahora? Es decir, esto es como eso, la donna è mobile o el piuma al vento. Es lícito preguntárselo, porque si no va a caer en la política en pura banalidad.
Exactamente. explicaciones, Las vacaciones, eso no es yo bueno. creo por una vez le voy a dar la razón al señor Feijóo. que sirva de precedente. Las vacaciones están sobrevaloradas. Venga, Aroca, por Sí, favor. pero espérate, a ver, ¿sabes a ver, por qué? a ver cómo terminas A esta ver, frase porque, para a que ver, estés a ver quién puede pagar lo que vale un piso para irse de vacaciones, a ver quién puede Ah, vale, pagar sobrevaloradas en lo pero económico, sin a duda. ver quién puede Sí, entrar a un exacto. restaurante a comer, a ver quién quiere permitirse la liberalidad de llevar a sus hijos, a sus nietos a algún espectáculo. Están sobrevaloradas porque hay una especulación turística contra nosotros, que somos los trabajadores los principales perjudicados. Por lo demás, bueno, yo no sé si este hombre tiene sentido del humor o no, no lo sé. Desde luego Yo creo que lo hay intenta, otros ¿eh? gallegos Esto no lo como intento. Cañita Brava que hicieron una escuela distinta a este señor. Yo prefiero a Cañita Brava. Venga, vamos. Intenta separar del foco a Amazon Feijóo, que no se atreve a decir lo que tiene que decir y a tomar las decisiones que tenga que tomar. Por lo tanto, lo que ha dicho el señor Duato es algo que se puede escuchar en cualquier calle y en cualquier establecimiento de Valencia. La mayoría de la gente que yo conozco piensan como este señor. Luego, por tanto, otra cosa es que políticamente tenga la solución que tenga, porque judicialmente cada día está más clara. Cada día más clara, o tendría que ocurrir una catástrofe judicial en este país para que no progresase la brillante, en mi opinión, instrucción que está realizando la señora magistrada de Catarrocha, ¿no? Y bueno, no, hay poco más que decir. Yo creo que todo son maniobras de distracción, de esparcimiento de responsabilidades, de crear sombras y dudas, pero el centro del problema, tal como ha definido el señor Duato, es el señor Masón. Claro, Más claro, arriba. Marta, pero aquí me llama la atención, ¿no? Porque estamos hablando de estrategia dentro del partido, pero luego, como bien decías, está la calle. Quiero decir, los ciudadanos, Sí, pero cuando realmente vamos a ver castigo- qué opinan es cuando voten, ¿no? Aroca. La calle es muy importante, por eso yo quiero insistir de nuevo, lo ha hecho también Ernesto, en la condición del señor Duato. Es un artista, es un ciudadano más, tiene una opinión, no tiene ni por qué tener precisión jurídica ni precisión política. Ahora sí diré una cosa, se aproxima más a lo que piensa la gente de Valencia, lo que dice el señor Duato, que no lo que dice el señor Javier. Masón o lo que dice Feijóo. Es lo que hay en la Javier, calle, lo que hay en la calle. Termino. Y segundo, Perdóname. es muy importante lo que acaba de decir también Ernesto. Hoy te estoy citando demasiado. Si tú lo consideras, ya no te cito más. No, porque creo que es un problema importante el que ha resuelto, al menos ha presentado el problema la señora magistrada de este juzgado. Porque ha dicho dos cosas, o tres. Primero, instruyo yo. Es decir, en la fase de instrucción quien instruye es el juez, no la Guardia Civil, por muy fantástica que nos parezca todo. Y que incluso lo que diga la Guardia Civil no tiene presunción de veracidad. Tiene luego que ser demostrado en el juicio oral. Primera cosa. Segunda cosa, no es porque lo diga la señora magistrada, es que lo dice la ley. Y lo dice la Ley Orgánica de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Por tanto, un gran monumento, digamos, a la higiene procesal, el que se ha hecho en este juzgado de Catarrocha, creo que es, ¿no? Enseguida vamos. Luego que no se le exige ninguna precisión jurídica, solamente un poco de prudencia y no ser temerario, porque afirmar que el presidente de la Generalitat conocía lo que estaba ocurriendo y deliberadamente no hizo nada y prefirió seguir comiendo, que fue lo que dijo, eso no tiene nada que ver con la precisión jurídica. Esto es una cuestión de sensatez y Julio, de somos los tertulianos más prudentes que Duato. Pero que vamos a hacer un ranking de prudencia, no. De hecho, yo si no lo soy, espero que me lo digas. Por favor, Javier, por favor. ¿Te parece que esta declaración tiene un pacto? Pero tiene prudente, ¿por qué? Una opinión libre. Claro que además, pronunciada, por cierto, en una televisión pública. Sí, por cierto, de la zona, fíjate. Por cierto. Bien, a ver si puede venir a Madrid, habrá en Telemadrid no también. pero ¿por qué? No entiendo a dónde quieres ir, Javier. No, quiero decir que hay unas declaraciones. Que no entiendo la interpretación que está intentando hacer de las palabras de un ciudadano normal y corriente, que además es un grandísimo artista y que puede decir lo que le da la gana. Y que este programa ha decidido someter a consideración en el momento que toma esas imágenes y esas declaraciones, porque por alguna razón le habrá parecido relevante. Porque es una persona pública que tiene una relevancia, que se le escucha y que expresa ya está, algo hace que esas mucha gente declaraciones
declaraciones, a mí me parece que parte de esas declaraciones me parece que no son responsables. Vale, a lo Me mejor te gusta a ti más Nacho Cano. Pero ¿Qué que quieres yo no que te estoy diga? diciendo a quién me gusta, y cuando quieras yo te digo quién me gusta, ¿A me ti te deja. gusta más Nacho Cano? Pues muy Aroca, bien, otro es que Nacho. esto no tiene nada que ver con lo que me gusta o me deje de gustar, Aroca. No, sí, que es lo que tú no has se dicho que no entiende. te gusta. No, he dicho que no me parece ni prudente. ¿A dónde no me nos parece conduce prudente. todo esto? ¿El qué? Venga, Kaiser, vamos a centrar tú y yo el ¿A debate dónde- otra vez, que a si no dónde nos vamos a conduce? quedar en el coreógrafo toda la Isabel, tarde. yo te voy a decir- El Partido Socialista responsabiliza al PP y a Vox de ser los responsables indirectos de estos ataques. Aroca, ¿estás de acuerdo? Sí, absolutamente estoy de acuerdo, porque dos partidos que se han dedicado a inocular un discurso de odio, un discurso intestinal más que cerebral a la hora de analizar cuestiones políticas importantes para el interés de la ciudadanía, y creo que esto no conduce a nada, ¿no? Por los autores, bueno, pues probablemente sea un comando itinerante que va por ahí dedicado a pueblo por pueblo a hacer este tipo de cosas. Yo conozco Vera y me cuesta mucho trabajo pensar que haya gente en Vera que haya hecho esto. Me cuesta trabajo, no lo sé, igual me decepciono, ¿no? Y lo mismo que digo Vera, digo otros pueblos de Andalucía en donde han ocurrido hechos similares, ¿no? Por tanto, habría que afinar un poquito el análisis y afinar un poquito también el olfato para ver este grupo que va por ahí pintando quiénes son y qué hay detrás de esta gente que se dedica a sembrar este odio pictográfico en la fachada de los pueblos de Andalucía, entre otros, ¿no? Sería estupendo. Ninguna relación, no, estadísticamente no existe una relación entre la inmigración y el nivel de delincuencia. De momento no la hay, no la hay. en este El problema, tal como lo veo yo, antes decía Ignacio, decía que esto era contra los inmigrantes, ¿no? El discurso de la extrema derecha. Yo creo que es ya incluso contra los españoles, contra la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque está pretendiendo estupidizar, imbecilizar a la población española gracias a mentiras, a bulos, es decir, va en contra de nuestra propia cohesión como ciudadanía dentro de un Estado democrático. Yo lo veo así y por tanto es peligroso. Pero también diré otra cosa, lo que dicen estos señores de la extrema derecha cada día se aproxima más a lo que dice el Partido Popular. Cuando se hablan de deportaciones masivas, si es que se pudiese, que hoy no se puede, habría que modificar una serie de leyes o establecer leyes nuevas. La pregunta es, dentro de esa futura alianza del PP con Vox para gobernar España, ¿está dispuesto el PP a apoyar el programa legislativo anti-inmigrante de la extrema derecha? Es que es clave, porque a la gente imbecilizada a lo mejor esto no le suena bien, pero habría que pensar, yo al menos supongo que la inmensa mayoría de la ciudadanía española seguramente sabrá discernir entre una cosa y la otra. Y hay que explicarle lo que significa deportación masiva. No. Pero ¿cuándo Javier hizo el Partido Popular algún tipo de referencia a esta historia? Pues recientemente a la deportación la masiva. palabra deportación Masiva. ya la conjuga Feijóo. Masiva, la deportación La masiva. deportación de todos aquellos que vienen aquí a delinquir. Bueno, los que cometen delitos graves con penas importantes, incluso aunque tengan papeles, ya el Código Penal prevé la deportación. Deportación la repatriación a su país. La deportación el la Código expulsión. Penal, Tiene un procedimiento además donde tiene que intervenir un juez. Eso no, ya está. pero que es un procedimiento donde tiene que intervenir un juez. Esto no es algo sí, que se claro, le ocurre claro, a un dirigente claro que no estamos político. hablando de una cuestión de carácter Sí, administrativo. como cualquier otro ciudadano, cometes un No, delito, se te claro, juzga y evidentemente, se es te un condena, se te procedimiento con declara todas las inocente. garantías penales. Sí, Pero Dejadme que incluya... esto suena a vagonazo. Lo que bueno, dice yo no el sé lo que señor, suena, lo que pero dice el señor deportación masiva. Abascal, Venga, vamos a apoyado seguir por el avanzando, señor Aroca. Feijóo, es vagonazo. Es decir, Vamos a todos al añadir barco y todos vamos a la añadir a calle. esta conversación a Raquel de empresas, ¿no?, que poseen muchísimos inmuebles y después efectivamente están los propietarios, los pequeños propietarios, que pueden tener una, que pueden tener dos. El tema es muy complejo y los pequeños propietarios no son el problema. Evidentemente el problema es la mercantilización de un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda. Pero hay algunas cosas que convienen aclarar y que no debería uno descansar en repetirlas. Y es que las competencias sobre vivienda están residenciadas fundamentalmente en las comunidades autónomas, no el gobierno central. Esto no es el diablo Pedro Sánchez. Estos son las comunidades autónomas. Por cierto, hoy la vicepresidenta del gobierno recordaba que hay 11 comunidades autónomas insumisas
a la aplicación de la ley de la vivienda, que yo comparto que no es la mejor ley posible, pero hay 11 comunidades insumisas, es decir, que no la están aplicando. Y si no la están aplicando es que el mercado está fluyendo con normalidad y no está siendo afectado por el diablo Sánchez. Luego, por tanto, en esas 11 comunidades, ¿por qué no baja el precio de la vivienda? Vamos a cambiar de tema, os pido brevedad para hacer... Tantas porque eso no se toleraría ya. Renunciar a la herencia es una operación más de maquillaje de la monarquía que no tiene nada que ver con la realidad civil de nuestro ordenamiento. Pero bueno, eso es otro tema, pero ya está encastrado en la opinión mediática y bueno, es lo que hay, como lo de emérito, por cierto. No, lo que quiero decir es que Pedro Sánchez no tiene poder ni político, ni jurídico, ni constitucional para que el rey se tenga que ir de España. Si el rey honorífico se ha ido de España, es un acuerdo entre Borbones para defender la monarquía, no para defender el Estado de Derecho, que si hay que apuntarlo por la parte de la monarquía ya lo dejó bastante debilitado. Además, con una interpretación por parte de los juristas de la Corte de la inviolabilidad que excede la propia Constitución española y el Acuerdo de Roma sobre protección e inviolabilidad de los jefes y el jefe de Estado. Eso será otro tema, pero a mí lo que sí creo, cuando decía todo venía por el libro, ¿no? Yo creo que si el rey actual está preocupado por el libro de su padre, que no deja de ser un libro, aunque puede ser muy importante, pero hay otros libros que no han afectado ni han tumbado un gobierno ni una monarquía, simplemente son libros de autor. Y al final se le acaba, incluso el protagonista puede decir, esto es cosa del autor. Yo creo que si hay algo que pueda preocupar al rey actual es el levantamiento del secreto en la ley de secretos oficiales. Ahí sí puede haber cosas que perjudiquen a la monarquía. Desde qué pasó de verdad el 23F o a qué pasó años antes, por ejemplo, con la descolonización del Sáhara y la Marcha Verde. Todas esas cosas sí pueden afectar. Por cierto, el rey que va a decir en su libro que juró los principios... Vamos a seguir avanzando, que tenemos esperando que juró los principios fundamentales del movimiento. Ahora continuamos, Aroca. Del cura de Valdepeñas, se llama Emilio Montes, es conocido en sus redes sociales por sus peculiares homilías y ha hablado sobre los temporeros y sus derechos laborales. Escuchen. El tema de los temporeros, las personas que vienen desde fuera para ganarse un jornal. Si el jornal son 8 horas, no son 12. Y si son 12, se pagan las horas extras. Porque sea gente pobre o gente humilde, no te voy a dar 50 euros porque estés 12 horas. Te voy a dar 50 euros porque estés 8. No me aprovecharé de ti. No me aprovecharé ni siquiera en las horas. Lo segundo, si te tengo que dar vivienda, te la daré en un sitio donde yo me pueda ir a vivir. No digo el Hotel Hilton, pero ni mucho menos un sitio donde no viviría ni yo ni mis hijos. Toda persona rica o pobre tiene su dignidad y nosotros debemos defenderla. Bueno, el párroco lo tiene claro, a los temporeros las horas extras se les pagan y se les da el alta, Aroca. Bueno, esta es la doctrina social de la Iglesia, la doctrina de muchos curas obreros, de muchos curas trabajadores que se han puesto al frente precisamente de la explotación y de la iniquidad de los poderosos. No es nuevo. Lo que resulta extraño es que haya todavía, cuando la Iglesia mayoritariamente, sobre todo en sus jerarquías, se está asociando a los peores niveles de explotación y de esclavitud y prácticamente guardando silencio. El que alguien trabaje 8 horas y cobre 8 horas, ¿eso a quién se lo tiene que explicar? Es que es así, pero lamentablemente no ocurre así, fundamentalmente en el mundo rural, fundamentalmente en la hostelería. Y aquellos que no somos curas o aquellos que no son curas no tienen algo que decir, porque a mí me llama muchísima la atención que estos movimientos de ultraderecha que se definen a sí mismos como tan cristianos y tan ecuménicos, después olviden precisamente la doctrina de Jesús, que entre otras cosas dice que no se puede explotar a aquellos que son más débiles y que trabajan por el sustento. Sí, lo llama. Sí, acabamos de publicar en el periódico la información, es una información propia. El juez Hurtado, tan denostado por un sector, por sus posturas conservadoras, va a rechazar por tercera vez, suspender cautelarmente, inmediatamente,
al fiscal general del Estado, el señor Álvaro García Ortiz, por el famoso tema del correo de González Amador. Se lo han pedido varias acusaciones populares, el juez ya ha dicho en 2 ocasiones que no, y ahora ha dado traslado a las partes para que resuelvan, y va a decir que no procede al Tribunal Supremo suspender cautelarmente al fiscal general del Estado. Aroca, ¿esto de alguna forma daría oxígeno al gobierno que lleva defendiendo todo este tiempo que no había, no había caso? Yo creo que lo que daría oxígeno al gobierno es un buen derecho y un proceder judicial mejor, como escribe hoy en las páginas del País el magistrado emérito del Tribunal Supremo, don Perfecto Andrés Ibáñez. Eso sería lo correcto, porque toda la instrucción de este caso me parece un auténtico disparate y un sinsentido. Bueno, tiene sentido, el sentido es atacar al presidente del gobierno y no precisamente al fiscal general del Estado. Pero lo que hace actualmente el juez Hurtado es aplicar estrictamente lo que dice la ley, porque de la simple y somera lectura del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se deriva que no puede haber un juez que suspenda cautelarmente de sus funciones al fiscal general de Estado. Eso ya sería el colmo, que haría saltar las alarmas pirenaicas que están debidamente apostadas observando a cómo se comporta la justicia española en determinados casos. ¿Qué?